Claro que sí, vamos a meditar en un texto que creo tiene muchas implicaciones para nosotros, sobre todo en estos miércoles que estamos orando, y me gustaría que me acompañaran a Filipenses capítulo 2, donde va a estar el texto de nuestra meditación. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Filipenses 2, 1 dice lo siguiente. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Hasta aquí vamos a leer, vamos a ir meditando en este texto. Y bueno, el título de esta pequeña meditación le he puesto la manera de ser humilde, la manera de ser humilde, y vamos a pensar en tres ideas brevemente. Número uno, vemos aquí un deseo santo. Número dos, vemos un orgullo evidente. Y número tres, vemos al Cristo humillado. Vamos a pensar en esas tres ideas. En primer lugar, Pablo tiene un deseo santo y ese deseo es que la iglesia de Filipos esté unida en Cristo Jesús, haya un compañerismo, dice en el espíritu, un afecto entrañable y dice de esta manera, Pablo, seré lleno de alegría cuando tengan un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Este deseo me recuerda a lo que Jesús oró cuando fue básicamente el discurso de despedida de Jesús en Juan capítulo 17, cuando oró para que sea uno los discípulos, todos ellos fueran uno, para que así todos conocieran que eran de él. Así que este deseo de Pablo no es un deseo extraño, no es un deseo egoísta, es un deseo muy noble. Todos deseamos en un sentido que las personas estén unidas, ¿no es cierto? Deseamos que nuestra familia esté unida. De hecho, esas riñas o esas peleas por el terreno, ¿verdad? En Navidad o esas peleas por algo siempre tiende a poner tenso el asunto, la situación, porque a nadie nos gusta las separaciones o divisiones. Así que el deseo por la unidad, me atrevo a decir, es un deseo natural del corazón, porque tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios nos creó para estar unidos y que no haya estas divisiones. Así que Pablo tiene este deseo de que el cristiano esté unido y es que ese es el propósito de nuestra redención. Cristo no vino a salvar a individuos particulares únicamente, sino a una iglesia. Y es más, leemos en la Biblia que Él dice que viene por su iglesia, no dice que viene por Rodrigo nada más, no dice que viene nada más por Rafa, viene por su iglesia, viene por una comunidad de creyentes. Un teólogo llamado Gerhardus Voss decía que el creyente individual no puede permanecer solo. La obra del mediador también tiene un aspecto comunitario, dice él. Una raíz de unidad está latente entre esos individuos. Tú y yo fuimos llamados a estar en una comunidad de creyentes. Y es hermoso estar los miércoles acá porque los miércoles, y lo he comentado en algunas ocasiones, es un momento muy especial porque aquí no solamente vamos como los domingos a la iglesia, lo cual está muy bien. Aquí abrimos nuestros corazones muchas veces, ¿no? Para sacar nuestros miedos, temores, ansiedades, preocupaciones. Es aquí donde podemos ser conocidos. Es aquí donde puede verse realmente qué hay en nuestros corazones. Y lo más hermoso de todo esto es que podemos ser honestos y saber que no somos rechazados, saber que estamos en una comunidad de creyentes que oramos unos por otros. Porque después de todo, la salvación no solamente es individual, la salvación es comunitaria. Dios vino a salvar en Jesús a su iglesia. Así que el deseo que tiene Pablo por un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento, lo que leímos hace un rato es un deseo santo, es un deseo honesto, es un deseo sincero. Pero la realidad es que aunque Pablo desea eso y nosotros deseamos eso en familia, con amigos, como iglesia, sin embargo vemos una realidad diferente muchas veces en nuestros corazones y vemos un orgullo evidente. Fíjense lo que es el versículo 3 de Filipenses 2. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí está lo que Pablo básicamente dice, si tan solo estuviéramos unidos, tuviéramos estas implicaciones. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Ahora, ¿por qué Pablo lo dice? En Filipenses capítulo 4
Versículo 2, vemos a dos hermanas que aparentemente tienen problemas graves y Pablo les manda a reconciliarse. Porque evidentemente Filipenses, y no creo que sea el caso de Filipenses solamente, en las iglesias hay divisiones, tendemos a crear divisiones, ya sea porque a mí me gusta este predicador, a mí me gusta más otro, me gusta más estas sillas que las otras, me gusta más la música con himnos, yo prefiero salmos, siempre va a haber una riña, siempre va a haber peleas en algún sentido y en la iglesia de Filipos no era la excepción. Y por eso Pablo les dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Esta palabra, vanidad o vanagloria que aparece acá es bien interesante porque la palabra significa algo vacío, una gloria vacía. El hacer algo por vanidad es buscar una gloria que yo pienso que tengo, pero que realmente no es real esa gloria que yo digo poseer. Y dice Pablo, no hagan esto pensando en ustedes mismos. Más bien con humildad consideran a los demás superiores a ustedes mismos y eso suena muy bien. Consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Suena bastante bien, pero es súper complicado llevar eso a la práctica, porque la mayoría de nosotros tendemos a pensar más sobre nosotros de lo que deberíamos. No es tan sencillo pensar en los demás como menos, pero pensar en nosotros menos, eso es un reto. Eso es lo que realmente nos cuesta trabajo, porque todo el día estamos pensando en lo que nos beneficia. Todo el día estamos pensando en lo que nos conviene. Todo el día estamos pensando en nuestros propios intereses y no el de los demás. Eso no es natural a nuestros corazones. Y Pablo continúa diciendo, cada uno debe velar por los intereses, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora, si reconocemos realmente que nuestros corazones no son como lo que Pablo describe o desea, tenemos que preguntarnos cómo puedo cambiar o cómo yo puedo ser humilde. ¿Qué cosas debo de hacer? Algunas personas dicen, para ser humilde debes de vender todo lo que tienes, debes ser pobre. ¿Por qué? Porque los pobres son humildes. Los pobres son humildes. Pero la humildad no tiene que ver con el estado de financiero. La humildad es un estado del corazón. Porque así como hay pobres humildes, hay pobres orgullosos, ¿no es cierto? Así como hay ricos orgullosos, hay ricos humildes. La humildad no tiene que ver con una condición financiera. La humildad tiene que ver con una condición del corazón al igual que el orgullo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser humildes? Y Pablo responde esto en el versículo 5. Fíjense lo que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que dice el apóstol Pablo es que la actitud que hay en Cristo, y aquí unas versiones lo traducen como este mismo sentir, este mismo pensar, pero esta palabra no significa que solamente reflexionemos un poco como lo hizo Cristo. Más bien la palabra quiere decir poner la mente en, es decir, tener una cierta disposición hacia algo, hacia la vida, hacia ciertos valores, hacia la gente. Es una forma de ver las cosas. Por eso es muy buena la traducción que hace la versión NBI. Debe haber esta misma actitud, esta misma mentalidad en ustedes. En lugar de buscar su propia gloria, en lugar de buscar qué cantos me gustan más, en lugar de pensar qué predicador me gusta más, hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué pensar? ¿Qué actitud hubo en Cristo? Y dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estas palabras ya son más grandes de lo que nuestras palabras pueden explicar. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo, una sola naturaleza divina, pero que existen tres personas eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, siendo parte de esta gloriosa Trinidad, de esta esencia divina, dice que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, o como lo traduce nuestra versión, se rebajó voluntariamente. Él es Dios. Sin embargo, quiso rebajarse. Quiso, ¿qué significa rebajarse? Tomó naturaleza humana o naturaleza de siervo.
y se hizo semejante a nosotros. Eso, eso es inexplicable, hermanos, en un sentido. Porque Dios, que no tiene cambio alguno, que es inmutable, que no hay nada que pueda ser afectado, le pueda afectar o pueda cambiar él mismo, decide hacerse hombre, decide hacerse una criatura como nosotros, decide hacerse un ser humano con nuestras debilidades, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Fíjense cómo lo dice Herman Bavinck. Cristo tomó sobre sí la forma de un siervo y se hizo como nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado. Cristo tuvo que asumir una naturaleza humana tan débil para ser tentado, para aprender la obediencia del sufrimiento, para poder luchar y en la lucha por santificarse, para simpatizar con nosotros en nuestras debilidades y ser un sumo sacerdote compasivo y fiel. En resumen, para poder sufrir y morir. Aunque era como Adán antes de la caída en este aspecto, no tenía pecado, era en otros aspectos muy diferente de Adán, porque Adán fue creado adulto de inmediato, pero Cristo fue concebido en el vientre de María y nació como un bebé indefenso. Cuando Adán vino, todo estaba listo para él, pero cuando Cristo vino a la tierra, nadie, nadie había contado con su venida y ni siquiera había lugar en él en la posada. Adán vino a gobernar y a someter a toda la tierra a su dominio. Cristo no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La encarnación del Hijo de Dios fue un acto de profunda humillación. Hermanos, quiero que pensemos en esto. Aquel que creó el universo, aquel que mandó que todo existiera y existió, aquel que sostiene este universo con la palabra de su poder, nació en un establo literalmente. Y yo, que soy de rancho, literalmente sé lo que es un establo o un corral. Y no es algo digno para nacer. Yo no hubiera decidido, bueno, yo no nací en un establo, pero yo no jamás hubiese escogido un lugar para que mi hijo naciera en un establo. Pero el rey del universo, aquel que dijo, sea la luz y fue la luz, es aquel que nació en un establo. Aquel que creó no solamente este mundo, sino todo el universo, todas las galaxias que existen aquí. Él no tuvo un lugar para nacer, no tuvo un lugar digno. Es más, en su vida adulta, uno le dijo, yo te quiero seguir, y Jesús le dijo, oye, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesús conoció el hambre, Jesús conoció el cansancio, Jesús lloró, Jesús estuvo triste hasta la muerte, como dice Marcos en Getsemaní. Y el doctor Lucas dice que en Getsemaní Jesús estaba sudando grandes gotas de sangre. Era un momento de profunda tensión para Jesús. Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús tomó nuestra naturaleza, mis hermanos. Y no solamente eso, dice el texto, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si hasta aquí podemos darnos cuenta de la diferencia entre nosotros y Cristo. Nosotros normalmente buscamos nuestra propia gloria. No buscamos morir esa gloria, buscamos esa gloria, buscamos cómo obtener beneficios de otros, incluyendo a nuestros hermanos. Pensamos en cómo esta amistad o esta relación me beneficia a mí, cómo este trato con esta persona me puede beneficiar a mí, cómo lo que yo hago me puede dar gloria. Pero Cristo no pensó en su gloria, pensó en despojarse de su gloria para venir a ser un esclavo, un siervo, para morir por nosotros. Cristo es la antítesis a nosotros, los orgullosos. La actitud de Cristo, quien siendo Dios, mis hermanos, fue la antítesis de nuestro egoísmo al despojarse a sí mismo y convertirse en un esclavo. Y siendo hombre, también fue la antítesis de la vanagloria al humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y es interesante que Pablo les diga a los filipenses, la manera en que ustedes pueden cambiar de ser hombres orgullosos, mujeres orgullosas, con pleitos, con riñas, es mirar a Cristo, viendo al Señor. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo dejar de ser orgulloso? ¿Cómo puedo ser humilde? La respuesta es muy sencilla.
Y quizá les he escuchado domingo tras domingo en nuestra iglesia, recordando el Evangelio, viendo a Cristo, viendo a Cristo cómo se humilló, viendo a Cristo cómo se despojó. De esta manera tú y yo podemos cambiar de ser personas egoístas, ir creciendo cada vez más en humildad. No quiere decir que en un momento dado ya eres humilde completamente, seguiremos luchando con el orgullo. Y déjenme decirles algo, yo lucho diario con el orgullo. Mi trabajo es dar clases de teología, eso es lo que hago, investigar, leer, y ¿sabes cuán fácil es enorgullecerte de que sabes más que otros? Y estamos hablando de la palabra del Señor, de algo tan hermoso, de algo tan bello, pero que puede volverse algo tan idolátrico para nuestros corazones cuando pensamos en nuestra propia gloria. Y mientras preparaba esta meditación, hablaba con un amigo de aquí de la Ciudad de México y me preguntaba sobre cierto influencer por ahí que era muy polémico. Y él me decía, ¿qué piensas de eso? ¿De qué es tan polémico? Es muy bueno escribiendo, pero es muy polémico. Y le digo, ok, yo reconozco que es sincero, pero muy polémico. Y no está mala polémica del todo, pero si siempre eres así, ¿qué refleja nuestros corazones? Cuando siempre somos polémicos, buscamos pelear con todos, buscamos debatir con todos. Y la respuesta es que estamos buscando nuestra propia gloria. Y le dije a este amigo, te digo esto porque yo mismo lucho con esta misma actitud y por eso tengo que volver a Cristo una y otra vez. Y fíjense lo que dice Tim Keller para ir terminando esta breve meditación. Dice, el Evangelio destruye mi orgullo porque me dice que estoy tan perdido que Jesús tuvo que morir por mí. El Evangelio destruye mi orgullo porque me dice, me recuerda que estoy tan perdido, que estoy tan roto, que Cristo tuvo que dejar su gloria, tuvo que rebajarse a sí mismo, tuvo que soportar los escupitajos y burlas, tuvo que soportar el abandono de sus amigos, tuvo que soportar la cruz, los clavos, los golpes, para que una persona tan quebrada como yo pudiera ser salvada por él. A la luz de mi nueva identidad en Cristo, si yo creo esto, si yo creo que Cristo murió por mí, debería sentirme mejor que otros. Por ejemplo, de aquellos pecadores que van a las marchas LGTB y decimos, ay, esas personas perdidas, qué personas tan horribles. Debería sentirme mejor que ellos. Yo estaba igual de perdido que esas personas antes de venir a Cristo. ¿No debería ser más bien ser movido a misericordia por esas personas que aún no le conocen? En lugar de sentirme mejor, porque después de todo yo no estoy en esa marcha. A la luz de mi nueva identidad en Cristo, mis hermanos, ¿debería sentirme superior a otros en la iglesia que no saben lo que yo, que no tienen lo que yo, que no han vivido lo que yo he vivido? O más bien debería amarlos tanto como Cristo me amó a mí a pesar de mi ignorancia, de mi pobreza espiritual y de mis múltiples fracasos en mi camino en la vida cristiana. Si Él se humilló, mis hermanos, ¿yo debería exaltarme? Si Él renunció a su gloria, ¿debería yo buscar la mía a expensas incluso de otros? Si Él buscó servir, ¿yo debería buscar quién me sirva? Si Él se hizo esclavo, ¿yo debería buscar ser el rey? Si Él dejó su reino de gloria, ¿debería yo vivir para mi propio reino personal? Pensando en la gloria de Cristo, mis hermanos, cómo se rebajó por amor a nosotros, ahora podemos ser humildes, contemplando a Cristo. Es una lucha diaria y por eso necesitamos recordar diariamente a Cristo, diariamente el Evangelio. Con esa actitud, hermanos, de dependencia, de reconocimiento y totalmente de flaqueza delante de nuestro Dios, hoy nos acercamos, pero nos acercamos confiadamente. Deberíamos temerle, pero hoy nos acercamos confiadamente porque Cristo murió por nosotros. Así que con esta actitud nos acercamos al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te adoramos, Señor, por el Evangelio tan asombroso, el Evangelio tan hermoso que nos ha dado vida cuando no lo merecíamos.
Somos tan orgullosos, somos tan tercos y obstinados, Señor, buscando nuestro propio reino, nuestra propia gloria, Señor. Tú debiste destruirnos, Señor, sin embargo nos extendiste la cruz para salvarnos. Tú debiste darnos la espalda, sin embargo nos diste tu vida, Señor. Tú debiste pisotearnos, pero nos abrazaste. Te rebajaste, Señor. ¿Qué persona puede expresar suficiente y tan elocuentemente la obra que tú hiciste en la cruz, Señor? Siendo Dios, no estimaste ser igual a Dios como algo que aferrarte, Señor, sino que te despojaste, te hiciste esclavo, te hiciste siervo, te hiciste hombre con debilidades, pero sin pecado, Señor. Solo para atraer a aquellos que éramos tus enemigos, aquellos orgullosos que no te buscábamos, Señor. Que al pensar y creer en esta realidad, nuestros corazones egoístas cambien, Señor, sean transformados. Tú sabes que constantemente pensamos en nosotros, Señor, en lo que mi esposa me puede dar, en lo que mis hermanos me pueden dar. Pocas veces pensamos, Señor, en ti y en mis hermanos. Ayúdanos, Señor, que al contemplar la humildad, la humillación de Cristo, podamos ser transformados, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro orgullo. Aplástalo con el poder de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.